amor, por tu amor. Hemos cortado un poquitín antes la oración, porque esta noche tenemos un tema que lo vamos a tratar y además que creo que es una palabra que seguramente, y seguro estoy, que alguna de las personas que hay aquí, en esta noche, el Señor me va a hablar. Amén. Y el tema que vamos a hablar esta noche es las consecuencias de una mala decisión. Y vamos a leer en la palabra del Señor, porque esto no valdría nada si solamente lo hiciera una persona y no estuviera registrado en la palabra del Señor. Hay una historia en el Viejo Testamento que bien valdría para hacer un guión de una película, porque de verdad tiene unos niveles en algunas ocasiones de un dramatismo terrible, de un dolor profundo, de una impotencia aguda, y está registrado en la palabra del Señor. Y todo esto que ocurrió fue a causa de una mala decisión. Ojalá el Señor en esta hora no me deje ser un palabrero, pero sí que traiga una palabra que a cada uno de los que estamos aquí nos haga un beneficio para nuestra vida. Amén. Y vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1 hasta el versículo 7. Y quiero que tomen con atención, porque parece un cuento, pero mucho más lejos de la realidad. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La palabra del Señor nos habla aquí de una familia. Una familia compuesta por la mujer, el marido y sus dos hijos. Dice, cuando hemos empezado a leer, que en Belén, a causa de que gobernaban los jueces, había hambre. Da el motivo y la razón por qué en Belén había hambre. Porque dice que gobernaban los jueces. Cuando reinan los jueces, se produce una pequeña anarquía, que quiere decir que cada uno hacía lo que bien le venía en gana, lo dice la Biblia. Mira, hermanos, en los últimos versículos del libro anterior a Ruth, que son los jueces, hay una frase que dice: y no había rey en Israel, y los hijos de los hombres hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Al no haber rey, había unos jueces que obraban conforme su criterio, y se produjo una crisis profunda, una crisis política muy
profunda. Y cuando hay una crisis profunda, resulta que va de la mano una crisis económica. Tal crisis económica se produjo en Belén, que lo primero que alcanza cuando hay una crisis económica es a las familias. Y a esta familia, compuesta por Elimelech, sus dos hijos y Ruth, les caló profundamente. Tanto les caló que quisieron cambiar de ciudad. Y dicen que de una manera se levantó Elimelech y le dice a su mujer: mira, mujer, aquí no llueve, aquí no hay futuro, aquí no tenemos trabajo, aquí no tenemos futuro para nuestros dos hijos, ¿qué podemos hacer? Dicen que cogieron y dicen: pues ya sé dónde tenemos que ir, nos vamos a ir a los campos de Moab. Aparentemente en los campos de Moab había empresa, había dinero y había futuro para los hijos. Pero esta decisión que tomó Elimelech la tomó sin consultar a Dios. Cuando hay crisis en nuestra vida y tomamos decisiones, normalmente no tomamos decisiones correctas. Cuando empezó la crisis en Belén, ellos decidieron irse a los campos de Moab. Les voy a decir una cosa. ¿Saben lo que significa Belén? Belén significa casa de alabanza y adoración y casa de pan. ¿Saben lo que significan los campos de Moab? Los campos de Moab significan vasija rota y hija de perversión. ¿Y saben por qué le llaman hija de perversión? Les pido por favor que no suene dudas a sus oídos, pero lo dice la Biblia en Génesis. Hija de perversión lo llaman porque Lot tuvo que ver con su hija y de ahí nacieron los moabitas. Y la Biblia dice en el verso 19 y capítulo 27 y verso 19 que cuando nació ese hijo le llamaron el padre de los moabitas. Para nosotros y para la gente, los campos de Moab significaban vasija rota y hija de perversión. Pero para Noemí no solo significaba eso, el significado era muchísimo más grande. Porque si se dan cuenta, estas familias salían con unos sueños que fueron sueños desvanecidos. Porque dice la Biblia que murió su marido y se murió también su mujer. Para Ruth, aparte de ser sueños desvanecidos, también significaba muerte, porque perdió a su marido y a sus dos hijos. Pero no solamente significó Moab, los campos de Moab eso, sino que también para Noemí fue que envejeció prematuramente. Porque dice la Biblia que cuando yo, Noemí, que los campos de Moab estaba y oyó que nuevamente Dios había bendecido a Belén, dice que sus nueras se levantaron para ir con ella. Y ella le dijeron: no, hija, ¿para qué vais a venir conmigo? Quedaros aquí, casaros, aquí tenéis más futuro. ¿Qué andáis con venir conmigo si yo ya soy vieja? Pero Noemí no era vieja.